El 12 de noviembre de 1978 llegué por primera vez a Puerto Rico, 2 días después de mi 26 cumpleaños. Una llamada de mi hermano Antonio fue el comienzo de una nueva vida en el Caribe. Mi nombre es Félix Villagrasa y soy natural de Bujaraloz, el corazón de la comarca de los Monegros. ¿Qué tal, Félix? Hola, Buenos días. ¿qué tal, hombre? Buen día, ¿qué tal? Bueno, empezando la jornada, ¿no? de Empezando trabajo. como cada día, en la ducha. ¿Desde hace cuántos años? 35 años. ¿Y este restaurante es tuyo? No, este restaurante en realidad lo fundó mi hermano Antonio. O sea, que sois dos hermanos aragoneses Sí, señor, en Puerto dos Rico. hermanos en Puerto Rico, de Aragón. Este es mi hermano Antonio, te voy a Hola, presentar. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Encantado bien. de conocerte. ¿Cómo fue acabar aquí en Puerto Rico? ¿Cómo llegaste aquí? Yo de Puerto Rico estuve viajando, me fui de España jovencito en el 68, hasta que llegué a Puerto Rico, me encantó y aquí. ¿Y tú, Félix, te acuerdas del día que llegaste de Bujaraloz aquí a Puerto Rico? Perfectamente, bajando las escalerillas del avión en el aeropuerto de Puerto Rico de San Juan, me estaba esperando mi hermano Antonio con un descapotable Mustang del año, una humedad a las 3 de la tarde, hora local, en la cara. Yo venía de Madrid con abrigo y chaqueta y todo eso, y yo pensé, en mi interior pensé, qué poco tiempo voy a estar aquí. Y han pasado 40 años. Tenéis el salón lleno de fotos con personajes ilustres que os han visitado. Bueno, ahí está Pavarotti. Plácido Domingo, David Bisbal, Rocío Jurado, Paloma San Basilio, amén, de políticos gobernadores de la isla. Aquí se ha repartido también un poco el bacalao de la sociedad puertorriqueña, Sí, ¿no? exactamente. Está la cocina. ¿Y el caballero que está al fondo quién es? Estamos preparando para unas actividades para esta noche, pero es una paella que nos pidieron para llevar de marisco. La base nuestra más bien es comida española con internacional. Si aquí las condiciones de trabajo en este país, ¿cómo van? Bueno, son estables las condiciones de trabajo, ¿no? Un camarero en euros, le podría decir que puede salir al mes 1.750 euros más o menos, en jornadas de 8 horas, 4 días a semana. Que vaya bien la jornada. Gracias. Mira, está nuestra oficina de nosotros, pero no somos dos hermanos, somos tres. Te voy a presentar a otro hermano, Chema. O sea que sois 3 hermanos trabajando aquí aragoneses. Sí. Hola, Chema, ¿qué ¿Qué tal? tal? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué haces aquí en el Soy el restaurante? encargado del restaurante, la mano derecha de Antonio, como se dice. ¿Por qué te quedaste aquí en Puerto Rico? Bueno, que me gusta el Caribe y no con mis hermanos, ¿no? Efecto de llamada. Que la sangre tira mucho, ¿verdad? Sí, la sangre. Bueno, tenéis la oficina llena de papeles. Eso es que tenéis mucho trabajo, ¿eh? Esto es la relación de productos que cada semana hago. Hay semanas que podrían ser 300 kilos de pollo, 350 de filete de res, 100 kilos de arroz. Mucha cantidad. Oye, ¿y es fácil emprender en este país, Antonio? Bueno, la verdad que cuando yo empecé en el 83 era más fácil. Oye, ¿y este restaurante lo compraste tú, Antonio? Sí, la compré. Esta es una casa de vivienda familiar, $400.000 me costó. 380.000 euros, más o menos, ¿no? Oye, ¿y esa foto que tenéis ahí detrás? Ese es mi padre, que está ahí con el campo, con el tractor. Fue el año que más cosecha hubo en la zona del pueblo. Son palabras de mi padre, que vivió hasta 96 años. Mis padres tenían rentado un mesón en Bujaraloz, se llama el Mesón Aragonés, ahí es donde yo empecé. Bueno, ya que tenemos aquí a los 3 hermanos, vamos a hacer un 3x1 y nos vamos a dar una vuelta con vosotros por San Juan. ¿Qué os parece? Perfecto, Muy cuando bien. queráis. Hemos llegado probablemente a uno de los sitios más turísticos de esta isla, ¿verdad? Así es, estamos en los predios del Castillo San Felipe, en honor al rey de España Felipe II, que mandó construirlo en el siglo XVI. Esto se llama el Morro porque es un pedazo de tierra para observar un lugar. Observaban cuando los piratas, los corsarios de aquel tiempo, querían invadir la isla. Con el tiempo ha pasado a ser un sitio turístico visitado al año sobre 2 millones de personas, la mayoría procedentes de Estados Unidos. Veo que esta explanada está llena de gente, ¿no? Vienen aquí a volar chiringa. Eso es como en España cometa. Hola, ¿qué tal? ¿Hay suerte con su chiringa o no? Veo que no vuela esto mucho. Estamos en el intento. Esto que es Superman, ¿no? Sí. Pues a ver si vuela Superman, claro. ¿Y usted de dónde es? De Nebraska. Que vaya bien con su chiringa, ¿eh? Gracias. Adiós, adiós. Fíjate que aquí hay unos puntos de unas garitas donde estaban los guardias para chequear la entrada de los barcos piratas. ¿Que vinieron aquí muchos piratas en su Muchos. día o qué? Sí, hubo un inglés, Francis Drake, que quería llevarse todo el oro que había, pero nada, no pudo. Hombre, con estos muros ni el mejor pirata del mundo, Esos. desde luego. Si te fijas ahora ahí a los lados, los dos lados, está el cementerio Magdalena de Pazzi, que es donde están los ilustres de Puerto Rico enterrados. Debe ser uno de los cementerios más fotografiados de todo el Caribe. Sí. Nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana. La puerta con portaquillos. ¿Y
¿Y este sitio tan colorido donde hemos llegado qué es? Bueno, este es el famoso barrio La Perla, que pertenece al Viejo San Juan. Muchas personas que viven aquí van a trabajar Viejo San Juan o a otras partes de la ciudad, ¿no? Mira, presidente, os voy a presentar a Rosa, que es una vecina de aquí de La Perla y trabaja con nosotros como secretaria en el restaurante. Qué bueno. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? Voy ahora 50 años. Bueno, y Rosa, ¿cómo se vive en este barrio? Muy bien, con las puertas abiertas, mucha familia, todo aquí familia. ¡Coco! ¿A quién llamas? A mi tío, Coco. Wilfredo. ¿Qué tal, Wilfredo? Pero he oído que le llaman Coco, ¿no? Sí, de acuerdo. Estamos arreglando el pasamano aquí. Ah, muy con bien. Los ayudantes que tengo aquí. Hola Sí. chicos, ¿qué tal? Oye, ¿por qué las casas de este barrio son todas de colores? Hicimos un recaudo ahí de dinero y se compró la pintura y eso. Pues decidimos pintar La Perla y le metimos colores chéveres y bonitos. El barrio, ¿cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? Antes estaba un poquito bien fuerte, pero ya todo el mundo se ha unido y eso, en buscar lo mejor para la comunidad. Nos golpearon, pero nos levantamos con más fuerza. Que vaya bien. Te voy a enseñar por qué este barrio se ha hecho tan famoso en todo el mundo, precisamente por esto. Pero si esto es el vídeo de Despacito. Aquí es donde se grabó el famoso video Despacito del famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, en este paseo, ¿sí? Aquí en La Perla. Aquí mismo, que ha sido el más visto en internet por más de 6.000 millones de reproducciones. ¿Y viene mucha gente desde entonces aquí Sí, por como eso? podéis ver, hay mucha gente grabando por aquí para hacer nuevos videos y nuevas películas que han hecho también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué están haciendo? Un video musical. Pero esto es un camarón, ¿eh? Nivel cine ya es otro nivel. ¿Y por qué han elegido La Perla para grabar? Todos los mejores sets de Puerto Rico. Se han hecho muchos buenos videos así. Sí, es que de verdad como es famoso, es bastante típico, ¿no? Que vaya bien la grabación, ¿eh? Igual, que vaya bien. Que Dios me le bendiga a todos. Aragoneses por el mundo, Coco Frío. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Aquí en esta zona de Puerto Rico, hermanos, huele muy bien. Huele muy bien, sí, porque son las 12 del mediodía y aquí es la hora del almuerzo, que en España es la comida al mediodía. Esto es la placita del mercado, en la zona de Santurce, como sería en Zaragoza, por ejemplo, el mercado central. Esos señores de detrás creo que están en la hora del almuerzo, ¿no? ¿Qué tal va el almuerzo? ¿Bien? El clima del Caribe es para tomarlo con tranquilidad y no hay prisa ni presión. Ahí tienes un ejemplo, ¿verdad? Parece que es la hora del mediodía y están con calma esperando el almuerzo. ¿Cómo es el carácter de los puertorriqueños? No alteran la voz, no les gusta que le hablen fuerte. Si hablas fuerte, ahí viene el problema. Bueno, y dentro del mercado, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Una variedad de frutas, vegetales, viandas. Aquí tenemos la famosa guanábana, muy rica, muy sabrosa. Esto es el famoso chayote. ¿Y esto cómo se come? Hervido. Pero mira qué pedazo de zanahoria se crían aquí en esta zona, ¿eh? Sí, sí. Por eso los conejos están tan gordos. Esto es la parcha. Para la presión, que baja la presión. Y esta es la famosa piña tropical. Y es casi de grande como una cabeza. Sí, sí, dulce. ¿Cómo tiene esta piña, por favor? Menos de 2 euros. ¿Menos de 2 euros esta Sí, piña? más o menos. Es posible que en tu vida hayas visto un plátano tan grande como esta maravilla que tenemos aquí. Plátano verde. Con esto se hacen los famosos tostones y mofongo. Estos plátanos se le van a echar a perder. No porque- se pierden. Aquí mientras más madura está la fruta, como el plátano, se hace en almíbar. ¿Y esto del fondo qué es? Esto es ñame. Esto se hierve con sal, con la carne que usted quiera. Con jamoncito serrano. Con jamón serrano de España. Oh, pues claro, también. Mejor Combina todavía. con todo. ¿Usted conoce España? Claro que sí. Sí, Compré unas castañuelas también. ¿Qué me dijo? Pero no para mí, para mi amiga. ¿Y los precios aquí cuánto cuesta hacer una compra semanal para un puertorriqueño? Como 100 y pico dólares semanales. Un Estamos promedio. hablando de unos 100 euros. ¿no? Eso mismo. Muy bien, pues oye, gracias por atendernos. Muy amable. Bienvenido. Pues nada, que me tengo que ir y ¿Qué me dices, Chema? tengo compromiso con mi esposa. Vaya. Pues nada, y un saludo especial a mi amigo José Carmel Lucet. Estupendo, que De te estará Bujaralot, viendo. sí. Genial, genial. Pues oye, Y Chema, un placer, nada, ¿eh? bye, Hasta bye, luego, bye, adiós. adiós. Chao. ¿Y esta zona llena de rascacielos que parece Manhattan, qué es? Bueno, estamos en la famosa milla de oro Natorrey. Según el influyente periódico El Economist, está considerado un punto para invertir de los 20 puntos más importantes de toda Latinoamérica. Como veis, hay muchos bancos, aseguradoras de salud, hay el despacho de abogados. Aquí está el dinero que están robando y nos están dejando pasando miseria. ¿Y eso por qué? Pregúntale a los que están en el poder. Tenía
Veíamos aquí una mujer descontenta, ¿eh? Bueno, quizás se lleva un poquito, en otra parte se llevan todo. Estás defendiendo al gobierno, ¿ves? Está defendiendo al gobierno, ¿no? No, hombre, porque hay que defender a los que trabajan duro. Caballero, buenas tardes. ¿Trabaja usted en un banco o dónde? Plan médico. Ah, plan médico, muy Aseguradora. bien. ¿Y qué tal es esta zona para trabajar? Buena, menos el tráfico. ¿Los sueldos son más altos aquí que en el centro de la ciudad? Sí. Bueno, en general hay un sueldo mínimo, que es a 7,25 la hora. Puede haber gente que gana 15 la hora, 20 la hora, dependiendo de su capacidad y su preparación. Pero la mayoría de la gente, principalmente la clase media, es la que trabaja por hora. La clase media es la que arrastra todo el país completo. Correcto. Claro. ¿Y ahora cómo están las cosas por aquí, de dinero? Pues ahí vamos poco a poco levantándose. Hemos tenido una década de contracción económica y también nos dio un poquito la puntillazo el embate del huracán María. Bueno, pues que le vaya bien el Gracias. día. Vuelve a Seguro. casa ahora, ¿no? Vamos a tratar. Bueno. Gracias. ¿No va nadie andando por estas No, calles? porque todo el mundo tiene su coche, su carro que hicimos aquí, y lógicamente no son calles para pasear, es para trabajar y luego vuelven a su hogar. En este país de 3,5 millones de habitantes hay más de 2,5 millones de coches. Está atardeciendo, ¿y a qué barrio nos habéis traído? Bueno, te he traído al barrio mío. Esta es la zona del condado, que es una zona turística. Aquí de atrás están los hoteles y las playas. Es una zona tranquila y residencial y comercial. Tiene las dos cosas. Mira, esta es la puerta de mi casa, que es la casa vuestra también. Oye, pues muchas gracias. Vamos, aquí tengo la familia, las dos hijas, mi señora Elizabeth, Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Lizzy Flores. Encantada de conocerle. mi hija pequeña, la doctora Alejandra. Hola, qué bien. ¿Tú de dónde eres, por cierto? De aquí de San Juan. Ah, de San Juan, Puerto Rico. ¿Y cómo fue que conectó con un aragonés? Ay, muchos años atrás, en una discoteca aquí en el condado, nos vimos 2 fines de semana corridos y me pidió el teléfono y aquí estamos, 39 años de casados. ¿Y esa foto que tienes ahí, Estás Antonio? ahí en el Pilar, en Zaragoza, que suelo ir para las fiestas del Pilar. Mi hija mayor, la licenciada ¿Qué Elizabeth. tal? ¿Cómo te llamas? Elizabeth, Elizabeth del Pilar. Eso es así. O sea, que tiene lo mejor de Puerto Rico y lo mejor de Aragón, ¿no? Eso mismo. Hola. Mi nieto Luis Antonio, mi nieta Catalina. Y esta gente que hay aquí fuera disfrutando de las vistas. Aquí está mi esposa Ibelice. Hola. Hola, ¿qué Ahí tal? está mi hijo Gabriel. ¿Qué tal? Benito, el esposo de Alejandra, por consiguiente el yerno de Antonio. Veo que la familia aragonesa se ha ampliado por todas partes, ¿eh? Se ha ampliado, sí. Estos son los genes Villagrasa que son muy Aquí potentes. estamos en el Caribe bien, estamos bien situados. Son genes de 90 años para arriba. Mis padres eran 13 hermanos y el más joven que murió murió con 88 años. Bueno, vamos a cenar, ¿no? Vamos a juntarnos a la mesa. Antonio, esto es un brontosaurio. ¿Qué es esto? Son unos chuletones de res Pero si esto es como mi palma de grande. para una persona que le guste comer. Pues viendo cómo está el panorama, creo que os vais a quedar aquí muchos años en Puerto Rico, ¿eh? Sí, de momento sí, tengo una nieta, tengo todo, pero lo nuestro es ir 2 veces al año a España de vacaciones. Ha sido un placer acompañaros durante este día, familia Villagrasa. Muchas gracias. Muchos saludos a la familia de España, a todos los vecinos y amigos, a todas las personas de Bujerador. Hasta luego, familia. Adiós.